¿Sabías que podrías estar perdiendo el 50% de tu cosecha de patatas simplemente por seguir los consejos de tus abuelos? Hoy vamos a desmontar todo lo que creías saber sobre el cultivo de este alimento básico. Hablemos claro. Plantar patatas a la antigua es agotador. Cavar zanjas profundas, romper terrones duros y luchar contra las malas hierbas bajo un sol de justicia. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de obtener el triple de patatas casi sin tocar una pala? Te prometo que al final de este vídeo, tu visión sobre el huerto cambiará para siempre. Descubrirás secretos que la industria agrícola prefiere que no sepas, porque hacen que cultivar tu propia comida sea ridículamente fácil. Así que prepárate para una revelación. Y dime en los comentarios, ¿eres de los que todavía se rompen la espalda cavando? ¿O ya te has pasado al bando de los jardineros inteligentes? Vamos a descubrirlo. Para entender por qué lo estamos haciendo mal, debemos mirar al pasado. La patata es originaria de los Andes. Allí, los antiguos incas las cultivaban en un suelo naturalmente suelto y rico en materia orgánica de las montañas. No usaban tractores ni arados profundos. Sin embargo, cuando la patata llegó a Europa hace unos 500 años, la historia cambió. Los europeos la plantaron en suelos arcillosos y pesados. Para que los tubérculos pudieran crecer, los campesinos se vieron obligados a inventar sistemas de labranza profunda y aporcado extremo. Crearon enormes surcos de tierra para evitar que las patatas se pudrieran con las lluvias constantes. Esta técnica de trabajo pesado se transmitió de generación en generación. Se convirtió en la norma absoluta. Pero hoy en día, en nuestros huertos familiares, no necesitamos imitar la agricultura industrial del siglo XIX. Tenemos conocimientos sobre la biología del suelo que nuestros antepasados ni siquiera imaginaban. Es el momento de dejar atrás la tradición ciega y abrazar la ciencia de la naturaleza. Hablemos ahora del primer gran mito. Se trata de la necesidad absoluta de cavar profundamente la tierra antes de plantar. Durante generaciones nos han enseñado que debemos rompernos la espalda con la azada. Nos decían que la tierra necesita ser removida para que las raíces respiren. Pero la ciencia moderna del suelo nos dice exactamente lo contrario. Al voltear la tierra de forma agresiva, destruimos redes enteras de hongos beneficiosos. Estos hongos son como una red de Internet bajo la tierra. Conectan las plantas y les llevan nutrientes y agua de lugares lejanos. Si pasas un motocultor o cavas profundamente, rompes estas conexiones vitales. Además, al voltear la tierra, expones miles de semillas de malas hierbas a la luz del sol. Y adivina qué pasa luego, pues que germinan rápidamente y te dan mucho más trabajo. El ejemplo perfecto lo encontramos en el bosque. Nadie va al bosque a arar la tierra con un tractor. Sin embargo, los árboles crecen enormes y fuertes. La naturaleza construye el suelo desde arriba hacia abajo. Cae la materia orgánica, se descompone y crea una tierra esponjosa. Por lo tanto, el enfoque moderno es no alterar el suelo. Entonces, si no cavamos, ¿cómo plantamos? Aquí entra en juego el método de la paja o acolchado grueso. Este es el verdadero cambio de juego. En lugar de enterrar tus patatas en el barro frío y húmedo, las vas a colocar directamente sobre la superficie de la tierra. Sí, has escuchado bien. Sobre la tierra, no debajo de ella. Una vez que las patatas de siembra están colocadas en el suelo, simplemente las cubres con una capa muy gruesa de paja. Hablamos de unos 30 a 40 centímetros de espesor. La paja actúa como una manta protectora, mantiene la humedad perfecta, bloquea la luz del sol para que las patatas no se pongan verdes y ahoga cualquier mala hierba que intente crecer. Imagina que es como arropar a tus patatas para que duerman cómodamente. Lo mejor de todo llega en el momento de la cosecha. No tendrás que clavar herramientas que puedan dañar los tubérculos. Simplemente apartas la paja con las manos
y recoges tus patatas totalmente limpias. Es como abrir un regalo de cumpleaños. Cero esfuerzo físico y resultados espectaculares. Pero antes de colocar las patatas en la tierra, debemos hablar de un paso crucial. Me refiero a la pregerminación o grelado. Otro error clásico es sacar una patata de la bolsa de la compra y tirarla directamente al huerto. Esto retrasa enormemente el crecimiento y reduce la cosecha. El método correcto es despertar a la patata antes de plantarla. Para ello, debes colocar las patatas de siembra en un lugar fresco, bien iluminado y sin luz solar directa. Un alféizar de una ventana orientada al norte es perfecto. Debes dejarlas allí durante unas 4 o 6 semanas antes de la fecha de plantación. Al recibir luz, la patata comenzará a desarrollar brotes cortos, gruesos y de color verde oscuro o morado. Estos brotes son como motores de arranque ya encendidos. Si las dejas en la oscuridad, sacarán brotes blancos, largos y frágiles que se romperán al manipularlas. Imagina que la pregerminación es como calentar antes de hacer deporte. Cuando finalmente pongas esa patata con brotes verdes bajo la paja, explotará de crecimiento en tiempo récord. Le darás una ventaja enorme frente a las plagas y enfermedades. Un truco fantástico para multiplicar tu inversión es cortar las patatas de siembra. Muchos jardineros creen que deben plantar la patata entera sin importar su tamaño. Esto es un desperdicio enorme. Si tienes patatas grandes, puedes cortarlas en varios trozos para obtener más plantas. La regla de oro es asegurarse de que cada trozo tenga al menos 2 o 3 ojos u hojuelos sanos. Los ojos son esos pequeños hundimientos de donde salen los brotes. Pero cuidado, aquí viene un detalle crítico para evitar desastres. No puedes cortar la patata y plantarla el mismo día. Si haces eso, la herida abierta atraerá hongos y bacterias del suelo, y el trozo se pudrirá rápidamente. Lo que debes hacer es dejar los trozos cortados en un lugar seco y a temperatura ambiente durante un par de días. Esto permite que la superficie cortada cicatrice y forme una costra dura y protectora. Es exactamente como cuando te haces un rasguño y tu cuerpo forma una costra para sanar. Algunas personas recomiendan rebozar los cortes en ceniza de madera, pero la simple exposición al aire es más que suficiente para sellarlas. Ahora hablemos de espacio. ¿Qué pasa si no tienes un jardín grande? El viejo método dicta que necesitas largas hileras de tierra cultivable. Eso es completamente falso hoy en día. El cultivo vertical es la solución definitiva para espacios pequeños, patios o incluso balcones. Puedes usar sacos de cultivo de tela, barriles viejos o incluso construir torres con malla de alambre y paja. El concepto es brillante. Pones unos pocos centímetros de tierra y compost en el fondo del saco. Colocas 3 o 4 patatas pregerminadas y las cubres ligeramente. A medida que la planta crece y alcanza unos 20 centímetros de altura, añades más tierra o paja, dejando solo las hojas superiores al descubierto. Repites este proceso a medida que el tallo sigue subiendo, desenrollando los bordes del saco si es necesario. La planta de patata tiene la asombrosa capacidad de desarrollar raíces y nuevos tubérculos a lo largo de todo el tallo enterrado. Estás creando un rascacielos de patatas. Al final de la temporada, simplemente vuelcas el saco y recoges una montaña de comida de un espacio de medio metro cuadrado. Un factor que casi todos ignoran, pero que decide el éxito o el fracaso, es la temperatura del suelo. Las ansias por empezar a plantar en primavera nos juegan malas pasadas. Muchos plantan en cuanto sale el primer rayo de sol, cuando la tierra aún está helada por las noches. Esto es un error fatal. La patata es un ser vivo que odia el frío extremo y el barro congelado. Si la entierras en suelo frío, simplemente se quedará inactiva, o peor aún, se pudrirá antes de germinar. Existe una regla tradicional y curiosa entre los jardineros veteranos llamada la prueba del pie descalzo.
Dicen que si la tierra está demasiado fría para que camines sobre ella descalzo cómodamente, entonces está demasiado fría para plantar patatas. Hablando en términos exactos, necesitas que la temperatura del suelo alcance unos 8 o 10 grados centígrados de forma constante. Puedes usar un simple termómetro de cocina para medirlo. La paciencia es una virtud en el huerto. Plantar 2 semanas más tarde en un suelo cálido dará como resultado plantas más fuertes, que superarán rápidamente a las plantadas prematuramente en suelo frío. El séptimo secreto de los expertos es la asociación de cultivos. El viejo método te dice que plantes un campo entero solo con patatas. Esto es crear un buffet libre para las plagas. En la naturaleza, la diversidad es la clave de la salud. Si rodeas tus patatas con los amigos adecuados, crearás un ecosistema resistente. Por ejemplo, plantar judías verdes o guisantes cerca de las patatas es una idea brillante. Las leguminosas capturan nitrógeno del aire y lo fijan en el suelo, alimentando a las patatas de forma natural. Otro aliado imprescindible es la flor de caléndula o el clavel moro. Estas flores emiten un olor que confunde a los insectos dañinos y atraen a depredadores beneficiosos, como las mariquitas. Es como poner guardias de seguridad aromáticos alrededor de tu cosecha. Sin embargo, también hay enemigos que debes evitar. Nunca, bajo ningún concepto, plantes patatas cerca de los tomates. Pertenecen a la misma familia de las solanáceas y comparten las mismas enfermedades devastadoras. Si una planta enferma, contagiará a la otra en cuestión de días. Mantén a los parientes alejados. Abordemos el tema del agua. El riego es donde la mayoría de la gente se equivoca de forma catastrófica. La patata tiene una relación muy delicada con la humedad. El error clásico es regarlas como si fueran arroz, inundando el terreno, o por el contrario, dejarlas secar durante semanas y luego darles un atracón de agua. Estas fluctuaciones extremas son terribles. Causan un problema muy común llamado corazón hueco, donde la patata crece tan rápido por el agua repentina que se abre un agujero negro y vacío en su interior. Otro problema son las patatas agrietadas. Para evitar esto, el riego debe ser constante y uniforme. El sistema ideal es el riego por goteo bajo la capa de paja. Esto mantiene el suelo húmedo como una esponja escurrida, nunca empapado. Además, el goteo evita mojar las hojas, lo cual es fundamental. Las hojas mojadas durante la noche son una invitación abierta a los hongos mortales. Recuerda, a las patatas les gusta tener los pies frescos y húmedos, pero los hombros completamente secos. Hemos mencionado el aporcado anteriormente. Es esa práctica antigua de amontonar tierra alrededor de la base de la planta a medida que crece. El objetivo tradicional es evitar que las nuevas patatas que crecen cerca de la superficie reciban luz solar. Si la luz toca una patata, esta produce solanina, volviéndose verde y tóxica. Pero amontonar tierra pesada es un trabajo rompeespaldas. La alternativa moderna es el aporcado sin tierra. En lugar de usar una azada pesada, usamos materiales ligeros. Cuando tus plantas midan un palmo de altura, simplemente añade más paja, hojas secas trituradas o recortes de césped marchitos alrededor de los tallos. Esto logra exactamente el mismo objetivo. Bloquea la luz del sol por completo, pero además aporta beneficios extra que la tierra no da. Este mantillo orgánico se irá descomponiendo lentamente, alimentando a las plantas con nutrientes frescos. Además, retiene la humedad de una manera increíble. Te ahorrarás horas de sudor y protegerás tus tubérculos de la luz de la forma más natural y eficiente posible. Hablemos de la alimentación, porque aquí hay otro gran malentendido. Muchas personas aplican estiércol fresco o fertilizantes altísimos en nitrógeno al plantar patatas. Creen que más abono siempre es mejor. Craso error. El nitrógeno estimula el crecimiento de las hojas. Si te excedes,
Tendrás unas plantas gigantes, hermosas y verdes, pero cuando vayas a cosechar, encontrarás patatas del tamaño de una canica. Toda la energía se fue a las hojas y no a las raíces. Lo que las patatas realmente ansían y necesitan en grandes cantidades es el potasio y el fósforo. Estos minerales son los responsables de engordar los tubérculos bajo tierra. Una fuente orgánica y gratuita de potasio es la ceniza de madera de tu chimenea o estufa. Espolvorear una capa muy fina de ceniza pura de madera antes de poner la paja hace milagros. Otra opción espectacular es el té de consuelda, una planta dinámica que extrae minerales profundos del subsuelo. Al equilibrar la nutrición y reducir el nitrógeno excesivo, le estás diciendo a la planta que se concentre en su verdadero trabajo, crear patatas grandes y pesadas. Ningún jardinero puede escapar del tema de las plagas, y el enemigo público número 1 es el escarabajo de la patata. Es un insecto rayado, muy bonito, pero absolutamente destructivo. Las larvas rojas pueden devorar las hojas de una planta entera en cuestión de días. El método antiguo consistía en rociar productos químicos potentes que mataban todo a su paso, incluidas las abejas. Pero la solución real y sostenible requiere observación temprana. En la primavera, debes revisar el envés de las hojas, es decir, la parte de abajo. Allí es donde el escarabajo pone sus huevos. Son unos diminutos grupos de huevos de color naranja brillante. Si los ves, simplemente aplástalos con los dedos. Es el método más efectivo y barato. Si la invasión ya ha comenzado y ves larvas, el aceite de neem es tu mejor aliado. Es un extracto natural de un árbol que interfiere en el sistema digestivo de los insectos masticadores, sin dañar a los insectos polinizadores. Pulveriza al atardecer para proteger el aceite del sol. Con paciencia y control orgánico, mantendrás a raya a este voraz enemigo sin envenenar tu jardín. Igual de temible que el escarabajo es la enfermedad del mildiu. Esta es la plaga histórica que causó la gran hambruna en Irlanda. Es un hongo devastador que puede convertir un huerto verde en una masa negra y putrefacta en 48 horas. Prospera en condiciones de alta humedad y mala ventilación. El viejo error es plantar las patatas demasiado juntas, para intentar sacar más producción. Al estar tan apretadas, el aire no circula entre las hojas, creando un microclima perfecto para el hongo. La prevención es la única medicina real. Respeta siempre una distancia de al menos 40 centímetros entre cada planta. Deja que el viento sople a través de ellas para secar el rocío de la mañana rápidamente. Como precaución adicional, algunos agricultores ecológicos usan tratamientos preventivos a base de cobre cuando el clima anuncia días de lluvia constante y calor húmedo. Pero recuerda, el cobre es preventivo, no curativo. Una vez que las manchas marrones aparecen en las hojas y el tallo se vuelve negro, la batalla suele estar perdida. Corta el follaje enfermo inmediatamente para evitar que baje a las patatas. Para los que buscan el nivel máximo de comodidad, debemos hablar del método de Ruth Stout. Ella fue una pionera de la jardinería estadounidense que revolucionó el concepto de no hacer nada. Cansada de labrar a mano, decidió cambiar las reglas. Su técnica es el extremo del método del acolchado. Ella no preparaba la tierra en absoluto. Simplemente lanzaba las patatas sobre la hierba vieja y las cubría con pacas enteras de heno estropeado. Capas enormes, de casi medio metro de altura. Y el resultado era magia pura. El heno grueso asfixiaba cualquier hierba existente, creaba un compost rico en la base y mantenía una humedad constante incluso en verano. Su filosofía era dejar que la naturaleza hiciera el trabajo pesado por ella. Este método es perfecto si tienes acceso a paja vieja o fardos de heno que ya no sirven para el ganado. Al adoptar la mentalidad de Ruth, dejas de ser un trabajador del campo para convertirte en un administrador del ecosistema. Es la prueba definitiva de que a veces trabajar menos produce muchos más resultados.
Si tu suelo original es realmente pobre, arcilloso como el cemento o pura arena, hay una técnica intermedia fabulosa llamada la trinchera de compostaje. Se hace en otoño, meses antes de plantar. En lugar de cavar para sembrar, cavas una pequeña zanja al final de la temporada. Durante todo el invierno, vas llenando esa zanja con restos de la cocina, cáscaras de fruta, pozos de café y hojas secas. Luego lo cubres con un poco de tierra y lo dejas reposar. Durante el invierno, las lombrices y los microorganismos devoran todos esos desechos. Los transforman en el abono más oscuro y nutritivo del mundo. Cuando llega la primavera, simplemente colocas tus patatas de siembra sobre esa trinchera rica en nutrientes y las cubres con paja. Has creado una cama de cultivo caliente y rebosante de vida. Las raíces de las patatas se sumergirán directamente en ese banquete subterráneo. Es una forma fantástica de reciclar tu basura orgánica y garantizar una cosecha monstruosa, incluso en los terrenos más hostiles. Un error que se repite año tras año por pura costumbre es plantar en el mismo sitio. La rotación de cultivos no es una opción, es una regla obligatoria e inquebrantable. Si plantas patatas en el mismo trozo de tierra durante 2 años seguidos, estás invitando al desastre. Los escarabajos de la patata invernan bajo tierra, justo donde estuvieron las plantas. Si vuelves a ponerles comida encima, despertarán en el paraíso. Además, las enfermedades de las raíces y los hongos se acumulan en el suelo específico de esa zona. Por si fuera poco, las patatas son cultivos muy exigentes que agotan ciertos nutrientes rápidamente. Debes establecer un ciclo de rotación de al menos 3 o 4 años. Esto significa que la tierra donde plantaste patatas este año no volverá a haber una sola patata hasta dentro de 4 primaveras. El próximo año, planta legumbres allí para restaurar el nitrógeno. Luego hortalizas de hoja y luego cultivos de raíz ligera. Rotar es la mejor medicina preventiva que puedes darle a tu huerto. Llega uno de los momentos más felices para el jardinero. Hablamos de la cosecha temprana o la recolección de las famosas patatas nuevas. No tienes que esperar hasta el final del verano para disfrutar de tu trabajo. Las patatas nuevas son un manjar culinario. Tienen una piel tan fina que se puede frotar con el pulgar y un sabor dulce y mantecoso. El truco para saber cuándo están listas es observar las flores. Cuando la planta de patata florece y esas flores comienzan a marchitarse y caer, es la señal de la naturaleza. Ya hay pequeños tesoros bajo tierra. Si has usado el método de la paja, la recolección es un juego de niños. Solo tienes que levantar suavemente el mantillo por un lado de la planta, meter la mano, palpar y robar unas cuantas patatas pequeñas del tamaño de un huevo. Luego vuelves a poner la paja en su sitio con cuidado. La planta ni se enterará y seguirá creciendo para darte la cosecha principal más adelante. Es como tener una despensa mágica en el patio trasero. Pero la cosecha principal requiere una paciencia de hierro. Muchos novatos ven que las hojas se ponen amarillas a finales del verano y entran en pánico, pensando que la planta está muriendo y corren a arrancarla. Detente ahí. Ese es un proceso natural. Debes esperar a que la planta entera se seque, se vuelva marrón y se desplome sobre la tierra. Literalmente, debe parecer muerta. Una vez que el follaje ha muerto, no coseches todavía. Este es un secreto de oro. Deja las patatas enterradas bajo la paja o la tierra durante 2 semanas más. En ese tiempo, sin la planta alimentándolas, la piel de las patatas comienza a endurecerse y engrosarse. Esta piel gruesa es su armadura natural. Si la sacas de inmediato cuando la planta está verde, la piel será como papel de fumar y las patatas se estropearán rápidamente en la despensa. Esas 2 semanas extra de reposo bajo tierra son la diferencia entre unas patatas que duran un mes y unas que duran todo el invierno. La espera vale su peso en oro.
Una vez que finalmente levantas la paja y recoges tu magnífica cosecha principal, hay un paso crítico que mucha gente arruina por ser demasiado limpios. Hablo del proceso de curación. El impulso natural al sacar patatas de la tierra es llevarlas a la manguera y lavarlas hasta que brillen. No lo hagas nunca. Lavarlas elimina su capa protectora natural y añade humedad, lo que garantiza que se pudrirán en pocos días. Lo que debes hacer es cepillar suavemente el exceso de tierra seca con las manos o un paño muy suave. Luego, colócalas en una sola capa en un lugar oscuro, bien ventilado y moderadamente cálido durante unas 2 semanas. Un garaje seco es ideal. Durante este tiempo de curación, cualquier pequeño rasguño o corte que hayan sufrido al cosecharlas se cicatrizará y formará una nueva capa dura. Las patatas se preparan para dormir. Solo debes lavar las patatas justo en el momento en que vayas a cocinarlas. La tierra seca pegada a la piel es el mejor conservante inventado por la naturaleza. Después de la curación, entramos en la fase de almacenamiento a largo plazo. Aquí es donde se cometen los últimos errores garrafales. Guardar patatas bajo el fregadero o en bolsas de plástico cerradas es una sentencia de muerte. Necesitan un ambiente fresco, idealmente entre 4 y 8 grados centígrados, muy oscuro y con una humedad moderada pero con excelente flujo de aire. Las cajas de cartón con agujeros perforados o los sacos de tela de arpillera son recipientes perfectos. Y aquí viene un truco de compatibilidad química vital. Nunca almacenes tus patatas cerca de manzanas o cebollas. Las manzanas y cebollas maduras emiten un gas llamado etileno. Este gas actúa como una hormona despertador para las patatas, incitándolas a brotar prematuramente y a arrugarse en cuestión de semanas. Manténlas en esquinas opuestas de tu despensa. Si sigues estas sencillas reglas de almacenamiento, podrás disfrutar de puré de patatas cultivadas por ti mismo en pleno mes de febrero, meses después de haberlas sacado de la tierra. El último bloque de nuestro método no ocurre en la tierra, sino en tu mente. Es el análisis y la preparación para el próximo año. Los jardineros más exitosos son aquellos que toman notas. Cuando coseches, pesa tus patatas. Fíjate en qué variedad produjo tubérculos más grandes y cuál resistió mejor a las plagas. Si encontraste muchas patatas con costras ásperas, significa que tu suelo era demasiado alcalino. Si algunas se pudrieron, quizás regaste demasiado en esa zona. Anota todo en un cuaderno. Y antes de que llegue el frío intenso, piensa en curar la parcela que acabas de cosechar. No dejes la tierra desnuda durante el invierno. Planta un abono verde, como la mostaza o el trébol. Estas plantas cubrirán el suelo protegiéndolo de las fuertes lluvias, aflojarán la tierra con sus raíces profundas y aportarán materia orgánica cuando mueran por las heladas. Al cerrar este ciclo con gratitud y planificación, garantizas que la cosecha del próximo año será incluso más espectacular y requerirá aún menos esfuerzo por tu parte. Y ahí lo tenéis. Hemos desmontado la antigua creencia de que cultivar requiere sufrimiento. Hemos visto que la verdadera magia ocurre cuando dejamos de luchar contra la naturaleza y empezamos a trabajar con ella. Al evitar la labranza profunda, utilizar el increíble poder de la paja, respetar la biología del suelo y aplicar técnicas inteligentes de riego y rotación, puedes lograr cosechas que superarán tus mejores expectativas. Todo esto sin castigar tu espalda, ni perder horas de tu valioso tiempo en tareas innecesarias. Este método no es solo para expertos, es para cualquier persona que quiera disfrutar del sabor inigualable de su propia comida. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Si has aprendido algo nuevo hoy y quieres seguir descubriendo los secretos del huerto inteligente, asegúrate de suscribirte al canal y darle un gran me gusta a este vídeo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Y ahora, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Cuál de todos estos trucos vas a probar primero en tu próximo cultivo? ¿O vas a seguir usando la azada clásica por costumbre? Te leo abajo.